Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tercer día de la Semana del Contador. Y bueno, quiero agradecer la participación el día de ayer al licenciado Raúl Rodríguez y por la tarde al licenciado Adolfo Montalvo, quienes estuvieron participando también en esta semana. Muchísimas gracias. Y bueno, todos los contadores esperamos que el día de ayer la hayan pasado fantástico en compañía de sus compañeros, de su familia. Y pues bueno, muchísimas felicidades. El día de hoy tenemos también una participación que yo en lo personal quiero decirles que estoy muy agradecida con ella. Es para mí un honor que participe con nosotros, la admiro mucho. Y pues bueno, tenemos a la licenciada Graciela Pompa con el tema Ley Antilavado, Obligaciones y Desafíos. Me permitiré leer unas breves líneas de su gran experiencia. La licenciada Graciela Pompa García es licenciada en Derecho con experiencia de más de 10 años en el ámbito privado, gubernamental y empresarial. Fue abogada postulante en destacadas firmas fiscalistas, entre ellas el despacho del doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno. En el ámbito gubernamental se desempeñó en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en el ámbito empresarial ocupó la gerencia corporativa del grupo Caltex en una de las industrias de textiles más importantes del país. Actualmente es socia de BGPG Consultores, firma legal especialista en Derecho Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero. Estudió un diplomado en Derecho Tributario en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Realizó estudios en Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas y Fraude Fiscal en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y actualmente cursando la maestría en Políticas Anticorrupción en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Miembro de la Junta Menor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en donde además se desempeña como coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Secretaria técnica de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Ha dado clases en diversas universidades, incluyendo la Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente es titular de la materia Derecho Fiscal en la Universidad Latina, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones se encuentran varios artículos en revistas especializadas, entre ellas IDC Asesor Jurídico y Fiscal. Sin embargo, destaca su colaboración en la publicación que lleva por nombre El reconocimiento y tutela de los derechos humanos de los contribuyentes, del libro de los derechos humanos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esto por mencionarles unas breves líneas de la gran experiencia de la licenciada Graciela. Y bueno, comentarles también que si surge alguna duda durante la ponencia, los invitamos a escribirla en el lado derecho de su chat, en donde con mucho gusto la licenciada nos apoyará con las respuestas, ya sea al finalizar o durante la ponencia, conforme la licenciada nos lo indique. Muchísimas gracias, licenciada, bienvenida. Muchísimas gracias, Tere, por tus palabras. Sabes que la admiración y el cariño es recíproco. Desde luego, gracias a Cori por la invitación, ya que llevo ya varios años participando con ustedes y me da mucho gusto. Bueno, y el día de hoy voy a conversar de un tema que me parece realmente importante y trascendente. Uno, por la propia naturaleza, y dos, por los movimientos que estamos viendo, ¿no? Todo parece indicar que es un tema que llegó para quedarse y bueno, no nos queda de otra más que estar actualizados, más que saber qué viene, cuáles son los desafíos, en dónde estamos parados y sobre todo, bueno, pues a continuar preparándonos. Si me permiten, les voy a compartir un material que preparé. Y listo, pues vamos comenzando. En cualquier momento, si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber y la vamos disipando. Para mí, siempre que doy una charla sobre prevención de lavado de dinero, me resulta sumamente importante comenzar, señalar de dónde viene todo esto, ¿no? Necesitamos partir por
definir qué es lavado de dinero. Y lavado de dinero básicamente va a ser el proceso a través del cual se busca encubrir fondos que provienen de alguna actividad ilícita, encubrir y a su vez introducir, ya sea al sistema financiero o al sistema comercial, estos fondos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un secuestro en el que se cobró el rescate en efectivo, bueno, pues esas cantidades de dinero no le sirven de nada al secuestrador si no puede comprar algún bien, si no puede contratar algún servicio, si no puede aperturar una cuenta bancaria para que empiecen a circular esos fondos, ¿no? Entonces, para que sea lavado de dinero es uno, que tiene que provenir de alguna actividad ilícita, secuestro, venta de drogas, trata de personas, defraudación fiscal, algunos temas provenientes de corrupción. Esa actividad ilícita lo que se busca es que ese dinero se introduzca, repito, ya sea al sistema comercial o al sistema financiero. Para lo anterior, se han advertido que existen diversas etapas, diversos procesos de lavado de dinero. Sin embargo, me voy a referir yo a las tres principales. Una va a ser la etapa de colocación. En esta etapa de colocación, lo que se busca, como ya lo habíamos comentado, es tratar de introducir ese dinero que proviene de alguna actividad ilegal o ilícita al sistema financiero, quiere decir bancos, o al sistema comercial a través de compra de bienes, contratación de servicios, etc. Esta etapa pues es la primera. Sin embargo, llegar a esa, o más bien, ya llegando a esa etapa de colocación, los demás procesos son muy difíciles de advertir si se trata de dinero ilícito o no. Justamente por esto, en esta primera etapa, es donde se busca blindar tanto a los bancos como a algunos otros sectores financieros, como algunos giros comerciales o mercantiles, justamente para evitar que esta primera etapa de colocación se lleve a cabo. Porque una vez que ya se llevó a cabo, tenemos la etapa de estratificación o de ocultamiento. Aquí, bueno, pues ya se requieren de otro tipo de elementos, ya se tienen otro tipo de esquemas para que no nada más ese dinero ilícito ya esté en el sistema comercial o financiero, sino que por su propia naturaleza o según el tipo de estructura que se le dio, bueno, pues ya se incluyan aquí temas de paraísos fiscales, temas de estructuras falsas, empresas fantasmas, EDOs, EFOS, toda esta situación, bueno, ya tiene una segunda etapa y una segunda colocación, ¿no? Y finalmente la integración. Una vez que este dinero ya está integrado en el sistema comercial o financiero, es muy difícil, repito, que se pueda advertir cuál es su origen, de dónde viene, ya está inmerso. Entonces, justamente estas tres etapas, repito, desde la colocación, es lo que se busca combatir desde un principio. Ahora, este tema, y existen varios libros y varias doctrinas que señalan que el tema del lavado de dinero no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene desde los propios antecedentes de la humanidad, ¿no? Sin embargo, ¿cuándo comienza a hacer más ruido, a surgir, a darle otro tinte? Bueno, yo podría decir que a partir de 1989-1990, con la creación de Gafi. ¿Qué es Gafi? Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que va a ser un ente intergubernamental, y lo que hace Gafi es buscar, o más bien fijar estándares, promover medidas, ya sean regulatorias u operatorias, para combatir no solamente el lavado de dinero, sino el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante señalar que el lavado de dinero también se le conoce como lavado de activos o blanqueo de activos. Justamente por eso aquí señalo lavado de activos.
Gafi se crea derivado de una reunión del G7, este grupo de países poderosos, que en 1989 se reúne el G7 y se dan cuenta de la necesidad que tienen de crear un organismo que ayude a combatir a todos los países que se adhieran a Gafi, los temas del blanqueo de capitales. Ustedes saben que un dinero ilícito, que un dinero fuera del sistema financiero, bueno, pues también es un dinero que para efectos fiscales no se puede gravar. Y un país, la mayoría de los países viven de sus impuestos, de sus contribuciones, de sus aranceles. Entonces, además está teniendo una pérdida recaudatoria por todo este dinero que se encuentra fuera del sistema. Derivado de esa reunión de 1989 del G7, bueno, deciden o se configura la creación de este grupo de acción financiera internacional. Podemos decir que Gafi entonces surge como tal a partir de los años 90 y comienza su principal línea es dar a conocer 40 recomendaciones que van a ser un plan de acción que todos los países, repito, que se adhieren a Gafi van a tener que cumplir. Son 40 recomendaciones que si bien son muy amplias, bueno, son los estándares mínimos que cada país debería de tener justamente para combatir, para estar en la misma línea de combate a estos temas. México se adhiere a Gafi en el año 2000 y Gafi funciona a través de visitas que realizan a los países, visitas in situ que realizan en los países que son miembros. México, repito, se adhiere 10 años después de su creación, se adhiere en el 2000 y bueno, la primera vez que Gafi viene a México, que fue entre los años 2003 y 2004, bueno, advierte que no estábamos cumpliendo con estos estándares mínimos, con estas 40 recomendaciones que pueden ver ustedes en la pantalla. Es por eso que Gafi pues, nos deja una nota de aguas México, tienen que empezar a cumplir, tienen que empezar a adherirse. En el año 2008 regresa Gafi y se da cuenta que México no ha cumplido, o con las cuestiones que ha cumplido siguen siendo insuficientes para cumplir con estos estándares de Gafi. Es por eso que a partir del 2008 México empieza a crear, a adherir, a modificar ciertas cuestiones para cumplir con estas recomendaciones internacionales. Por ejemplo, una de estas recomendaciones, bueno, la podemos encontrar en la recomendación 3, que señala que se debe de tipificar el delito de lavado de activos, ¿no? Justamente hace unos años se hicieron unas reformas al Código Penal Federal para tipificar en el artículo 400 bis la figura de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es como en México se le va a conocer al lavado de activos. Esto fue derivado de este tipo de recomendaciones, ¿no? La recomendación 8 nos señala tener un mayor control, una mayor verificación, una mayor supervisión de las organizaciones sin fines de lucro, y creo que hasta la fecha se sigue haciendo. Todo el tema de donaciones, de donatarias, bueno, es un tema que no nada más está perfectamente regulado por el régimen antilavado, sino por las propias disposiciones fiscales. Ustedes recordarán que justamente en esta reforma fiscal del año pasado, bueno, hay mayor complejidad, mayor puntos que requieren cuidar las donatarias para que no les vayan a quitar las autorizaciones y las situaciones propias de su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la recomendación 15 de Gafi se refiere a nuevas tecnologías. Si bien es cierto esta recomendación, y la voy a comentar más adelante, apenas estamos entrando en México en estos temas, bueno, se refiere básicamente a activos virtuales. No básicamente, se refiere por mencionar uno a activos virtuales, que también deben de ser regularizados y deben de ser totalmente adecuados para que no se vaya a lavar dinero a través de ellos. Las recomendaciones
por ejemplo, 22 y 23, bueno, nos habla de una debida diligencia del cliente y otras medidas que se deben de tener en asociaciones que no son meramente financieras, ¿no? Esta figura que coloquialmente se le va a conocer en la actualidad como actividades vulnerables y que también vamos a ver más adelante. Nos habla la recomendación 35 de las sanciones que se deben de tener, nos habla la recomendación 29 que todos los países que son miembros deberán de contar con una unidad de inteligencia financiera, etcétera. Entonces, estas 40 recomendaciones van a ser la pauta principal que deben de tener los países para combatir estos fenómenos y estos delitos que ya vimos. Gafi arranca, como ya lo señalamos, en el 90 con estas 40 recomendaciones. Sin embargo, generalmente y cotidianamente las están revisando, las están actualizando y demás, y en el año 2001, derivado de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, en donde, si ustedes recuerdan, se advirtió que ese ataque terrorista fue financiado por Al-Qaeda, por organizaciones ilícitas. Bueno, ahí también se crearon primero 8 recomendaciones que después quedaron en 9 recomendaciones especiales que están totalmente enfocadas al financiamiento también al terrorismo y a los temas de proliferación de armas. Si bien es cierto, en México como tal no tenemos esta figura tan marcada, bueno, también hay reformas o hay adecuaciones que se tuvieron que hacer al propio Código Penal Federal para introducir definiciones como terrorismo, como financiamiento al terrorismo, etcétera, justamente para irnos adecuando. Antes de pasar al siguiente tema, déjenme comentarles. La última visita que Gafi hizo a nuestro país fue entre los años 2016 y 2017. En esta última visita que Gafi hace a nuestro país y que son años no tan lejanos y en donde además ya teníamos un régimen preventivo que al menos en 2003 no teníamos, bueno, se sigue observando por parte de Gafi que no se estaban cumpliendo de la forma adecuada con las recomendaciones, al menos como ellos lo esperarían, ¿no? Ustedes pueden consultar un documento que se llama Informe de Evaluación Mutua de Gafi, que fue publicado el 3 de enero del 2018 y que además es un documento que se encuentra público y que se encuentra en español. Y si ustedes van analizando este documento, bueno, pues Gafi sigue señalando varias deficiencias de México. Entre una de ellas señala que los que deberíamos de ser línea de enfrentamiento directa contra estos temas, como son los abogados, los contadores y los notarios públicos, tenemos un conocimiento bajo sobre la materia, ¿no? También trata este informe de evaluación mutua, o más bien señala que mucho de esto se debe, pues porque en México la colegiación no es obligatoria, a diferencia de otros países. Si bien es cierto que, por ejemplo, los contadores están muy organizados en estos temas de colegiación, de actualización y demás, bueno, también es un tema que, por ejemplo, los abogados, la colegiación no es obligatoria, salvo en algunos estados. Y bueno, pues esto se traduce a que cada quien vaya por su propia vía y hay gente que no se ha actualizado en muchos años o que confunden términos o que confunden materias y bueno, esto es una repercusión que el propio Gafi se dio cuenta de esto y así lo señala expresamente en el informe de evaluación mutua. Ahora, cambiando a ya qué es lo que está haciendo México o qué es lo que ha hecho México en temas de autoridades a partir de las propias recomendaciones de Gafi, bueno, pues vamos a darnos cuenta que las propias autoridades tuvieron que modificar, tuvieron que cambiar, tuvieron que fortalecerte
fortalecerse justamente para encuadrar con este régimen preventivo en temas de lavado de dinero. Para advertir lo anterior, vamos a comentar las 4 principales, como son la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Ahora Fiscalía, ¿no? Antes PGR. Por una parte, tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que si bien la comisión ha sido la dependencia por excelencia reguladora de las entidades financieras, o sea, de los bancos, que es un organismo fuerte, que siempre ha estado muy puntual con todos los temas que ves, con toda la supervisión y la vigilancia que ha llevado desde 1995 que se creó. Bueno, pues para Gafi estaba quedando pendiente alguna supervisión de ciertos sectores que no son per se bancos. Por ejemplo, otros sectores como son transmisores de dinero, como son centros cambiarios, como son casas de cambio o casas de bolsa, bueno, aquí se advirtió que se estaba dejando en el aire y por lo tanto, a partir del año, entre el año 2011 y 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores crea la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos. Esta vicepresidencia pues, va a ser la encargada de supervisar y de regular en un tema prudencial, bueno, a diferentes sectores. ¿Me podrían hacer favor de apagar mi micrófono que está abierto, por favor? Muchísimas gracias. Justamente la comisión se va a encargar a través de dicha vicepresidencia de regular y supervisar, como ya lo decíamos, a diferentes sectores como son instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, fondos de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, uniones de crédito, centros cambiarios, transmisores de dinero, etcétera. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues para esto la comisión tuvo a bien celebrar una figura que se le conoce como oficial de cumplimiento. La comisión lo que pretende es que cada uno de estos sectores esté representado por un oficial de cumplimiento, el cual va a ser el conducto, el cual va a ser el canal de comunicación entre la comisión y este sujeto obligado. Justamente esta certificación pues es la que te faculta para hacer esta comunicación. Esta certificación tiene varias características. Por ejemplo, se expide por un plazo, por un término de 5 años, y para obtenerla hay que pasar un examen de certificación, el cual es un examen que no es fácil. Es un examen que te requiere conocimientos puntuales sobre el régimen de prevención de lavado de dinero, justamente por la importancia que conlleva esto. Es el ente de comunicación. Una vez que obtienen la certificación, van a poder ser el oficial de cumplimiento de alguno de estos sujetos obligados y si ya pasaron esos 5 años, podrán renovar esa certificación, que además es un proceso que se acaba de hacer en años pasados. Esta recertificación, por así decirlo, o esta segunda vuelta para los que ya estaban certificados, es un tema novedoso o es un tema relativamente nuevo. Y bueno, creo que ha funcionado de una forma muy puntual esta figura y que hasta al menos al día de hoy es una figura que solamente existe para estos sectores. En el tema de actividades vulnerables, como lo vamos a detallar, aún no contamos con esa figura. Ya se anunció que vamos para allá, pero bueno, es importante al menos por ahora comentar que solamente está enfocado para este sector. Para finalizar, con esta autoridad, repito, va a ser la encargada de supervisar, de vigilar, de multar en su caso al propio sector financiero que ya tenía como a estos sujetos obligados. Ahora, por otra parte, vamos a tener a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través
de su órgano desconcentrado, que es el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Pero justamente cuando empezamos a hablar de actividades vulnerables o de prevención de lavado de dinero y vemos que está involucrado el SAT, ahí es cuando se empieza a confundir el tema. Nosotros sabemos que el SAT, por excelencia, bueno, pues es el recaudador de contribuciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en esta materia? Bueno, pues no tiene nada que ver con el tema fiscal. Sin embargo, al Servicio de Administración Tributaria se le habilitó, por así decirlo, la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, que va a coordinar o que va a trabajar en colaboración con diversas administraciones, como las que pueden ver ustedes en su pantalla, y que la función principal va a ser la supervisión y la vigilancia de las personas que van a realizar actividades vulnerables, tanto para el empadronamiento como la atención de estos sujetos, también para temas de verificación del cumplimiento de sus obligaciones, las visitas de verificación y en su caso la defensa. Entonces es bien importante señalar que el SAT sí está inmiscuido en estos temas, pero que no es un tema fiscal, ¿ok? También lo voy a detallar más adelante. Ahora, por otro lado, tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, si ustedes se dan cuenta, se creó desde el año 2004. Aparece su publicación en el Diario Oficial de la Federación desde el año 2004, justamente porque, lo comentamos hace unos momentos, en el año 2003, cuando viene Gafi, bueno, pues advierte que México no cumplía ni con las recomendaciones estándar, ¿no? Una de ellas, como ya lo vimos, es que todos los países que son miembros de Gafi cuenten con una unidad de inteligencia financiera. Por lo tanto, nuestra unidad de inteligencia financiera acaba de cumplir hace unos días 17 años. No es una institución nueva, sin embargo, actualmente podemos ver demasiado movimiento, hay muchas noticias al respecto, están actuando de una forma que en los últimos años no se había visto y bueno, al menos creo que de manera general la mayoría de los ciudadanos ya conocen que tenemos una unidad de inteligencia financiera, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta UIF? Bueno, pues uno de sus principales objetivos es recibir reportes de operaciones financieras y de actividades vulnerables y analizar, diseminar estos reportes para que a su vez puedan advertir si se trata o si en algún proceso o en algún momento hay recursos de procedencia ilícita ahí inmiscuidos. ¿A qué me refiero? Vimos dos momentos o vimos dos autoridades, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el SAT. Bueno, los que están obligados, los que se empadronan como actividad vulnerable o, por ejemplo, un centro cambiario a través de su oficial de cumplimiento, lo que hace es estar enviando avisos mensuales, avisos de las operaciones que realizan, ya sean de las operaciones financieras o de las operaciones comerciales, y se está alimentando, por así decirlo, una base de datos gigante a la que la propia UIF va a analizar. Entonces, toda la información de estos dos sectores le llega a la UIF. Con esa información, la Unidad de Inteligencia Financiera crea tipologías del delito en donde va advirtiendo en qué momento algo no cuadra, algo no es correcto por el propio perfil transaccional de la persona a la que se está reportando, etcétera. Y justamente con esta información, la UIF es la que inicia las investigaciones correspondientes, la que en su caso, como medida precautoria, realiza un congelamiento de cuentas, y a su vez la propia UIF es la que, si tiene los indicios suficientes para advertir de que se trata de operaciones ilícitas, va a realizar la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la República. Este es el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y
finalmente tenemos a la Fiscalía General de la República, que una vez que recibe la denuncia correspondiente por la UIF, es la encargada de judicializar el proceso. Es la encargada de castigar, es la encargada, en su caso, tendría que ser la encargada de recuperar los activos provenientes de actividades ilícitas, etcétera. Justamente para que tuviera estas facultades la ahora Fiscalía, bueno, pues también se tuvieron que hacer reformas y adecuaciones, como la que podemos ver, que desde el año 2012, bueno, se crea una Coordinación General de Información y Análisis Financiera, que si bien se creó con la Procuraduría General de la República, bueno, continúa sus funciones con un carácter de ministerio público y va a ser esa instancia justamente que tiene que continuar con el trabajo elaborado por la UIF o de instancias diferentes, no necesariamente, ¿no? Porque por un lado tenemos la parte administrativa, por así decirlo, y por otra parte tenemos los delitos propios consagrados en el Código Penal de la Federación. Antes de que continuemos con esta parte de las autoridades, me regreso un poquito para señalar la creación de las UIPes, de estas unidades de inteligencia patrimoniales y económicas. ¿Qué van a hacer estas UIPes? Bueno, pues van a ser unidades que van a permitir la obtención de información patrimonial, fiscal y económica, pero de instancias locales. ¿Por qué? Porque muchas veces con la propia información que la UIF recibe a través de estos avisos que dan tanto la Comisión como el SAT, bueno, pues se estaba quedando corta, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con los registros públicos municipales o qué pasa con diferentes instancias estatales o locales que no estaban reportando? Bueno, pues con la creación de estas UIPes se va a tener una nueva dependencia en la que, pues obviamente también están enfocadas a prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto de servidores públicos locales y estatales como de las estructuras patrimoniales. Estas unidades, estas UIPes se están ya creando en los diferentes estados. Una de las finalidades es que en los próximos años todos los estados de la República Mexicana cuenten con su UIPe. Sin embargo, algunos estados aún no cuentan con ellas porque se están haciendo los ajustes correspondientes en las propias legislaciones, bueno, para ver de qué dependencia van a depender, ¿no? Van a adherirse, por ejemplo, si la Secretaría de Finanzas o de alguna otra. Pero bueno, es importante señalar esto porque, repito, en los próximos años todos los estados deberán ya de contar con una unidad de inteligencia patrimonial y económica UIPe, y entonces estas cinco participantes, estas 5 autoridades son los que a nivel nacional son las especializadas o son las enfocadas para combatir este tipo de situaciones. Ahora, yo me quiero referir particularmente en nuestra charla del día de hoy a las actividades vulnerables. A las actividades vulnerables que son justamente de las que se encarga la Administración Central de Asuntos Jurídicos y Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria. ¿Ok? Para esto es importante comentar lo relativo a la ley que lo regula. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que coloquialmente se le conoce como Ley Federal PURPI o Ley Antilavado, bueno, es una ley que tampoco es nueva. Si ustedes se dan cuenta en este cronograma de obligaciones, es una ley que se crea en el año 2012 y que entra en vigor a partir del año 2013. Es importante recalcar que esta ley, o más bien el marco jurídico para la prevención del lavado de dinero en las actividades vulnerables, no nada más es a través de la ley. Es la ley, es su reglamento y son sus reglas de carácter general, que es importante conocer porque muchas veces nos quedamos con la lectura de la ley y que además los que ya la hayan leído no me dejarán mentir, es escueta y no se entiende muchas veces qué es lo que el legislador trató de
de decir, pero bueno, justamente por esto es bien importante que que analicemos todo el marco jurídico, cómo lo es el reglamento y las reglas de carácter general. Repito, esta ley antilavado entra en vigor a partir del año 2013 y bueno, ¿cuáles son las características de esta ley? Su objeto de la ley básicamente es prevenir al sistema financiero para que no se introduzca dinero ilícito a ciertos giros, ¿no? Esta ley también es importante destacar que en su supletoriedad, en su artículo 4 de la ley, jamás señala como supletorio al Código Fiscal de la Federación o alguna ley fiscal. Por el contrario, señala como supletorios al Código Civil, a la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, destacando este punto, vamos a encontrarnos que la ley antilavado no es fiscal, sino es una ley administrativa. Y el procedimiento, en su caso, de una visita de verificación o el propio procedimiento administrativo que conlleve de ella, va a ser a través de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta ley también, creo que su parte principal, creo que su médula, su parte medular son las actividades vulnerables. ¿Qué vamos a entender por actividad vulnerable? Bueno, pues son aquellos giros que, ojo, están legalmente constituidos y que pueden ser utilizados incluso sin que lo sepan como parte de la estructura que usan para lavar dinero, o que a través de una compra que se haga de un cierto supuesto, bueno, tenga dinero que se recaudó de manera ilícita, ¿no? Entonces, vulnerable vamos a hacer aquellos giros que por lo que nos dedicamos, por la naturaleza de nuestros giros, podemos ser vulnerables para el crimen organizado. Ojo, no quiere decir que nosotros hagamos alguna actividad ilícita, no, sino que las actividades vulnerables van a colaborar, por así decirlo, con las autoridades justamente en este régimen de prevención, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a saber yo si soy una actividad vulnerable? Bueno, hay que destacar que puede ser vulnerable una persona física o una persona moral. No está enfocado exclusivamente a empresas. Puede ser una persona física con actividad empresarial que se dedica a ciertos supuestos y que vamos a ver más adelante. Una vez que aclaré esto, es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que en el caso de ser una persona moral, bueno, las facultades que yo tengo como persona moral o el alcance que yo tengo, lo voy a encontrar en mis estatutos, en los estatutos de la sociedad, en el acta constitutiva de la sociedad. Es por eso que es importante que ustedes verifiquen cuáles son los estatutos y en caso de que tengan actividades o giros a los cuales nunca se han dedicado o ya no se dedican, se reformen, porque si no tenemos ahí una contingencia, porque podríamos dar un mensaje equivocado de que nos dedicamos a algo que no estamos, que no es parte de nuestro giro comercial actual, ¿no? También tanto para personas físicas como para personas morales, es importante verificar cómo nos dieron de alta, cómo somos o fuimos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, porque muchas veces estamos registrados con giros o con objetos que no tienen nada que ver con lo que nos dedicamos. Porque a lo mejor en el año 2000, que yo me fui a dar de alta en el SAT como Registro Federal de Contribuyentes, pues resultó que me dieron mal o que en el catálogo la persona del SAT pensó que yo encuadraba con una actividad que no era nada de lo que yo había dicho o por la razón que sea, y se han dejado pasar este tipo de situaciones. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta
de cómo estamos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, porque justamente estamos mandando una señal inequívoca a las autoridades de que nos dedicamos o de que hacemos algo que realmente no es parte de nuestro giro. Y esto también lo voy a puntualizar más adelante. Y finalmente con nuestra facturación, ¿no? Yo creo que es importante que tengan en cuenta ustedes el acta constitutiva, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cómo están facturando, cuáles son sus situaciones, porque a veces facturo o pongo yo un concepto o vuelvo a lo mismo, una señal inequívoca de algo que no estoy haciendo y puede ser una alerta para que la autoridad considere que estoy dedicándome a algo que realmente no me dedico. Entonces hay que tener cuidado con esos 3 documentos. Voy a dejar las preguntas al final para no distraerme con la lectura. Entonces al final, si algo queda pendiente de estos temas, con muchísimo gusto me regreso. Y, ok, ya vimos, tenemos a la ley antilavado que data del año 2013, que uno de sus principales objetivos es el cumplimiento y las obligaciones de las actividades vulnerables y que ya comentamos cómo puedo advertir si soy actividad vulnerable o no. También quiero señalar que muchas veces puedo dedicarme a alguna actividad vulnerable, puede ser mi giro preponderante, sin embargo, no por serlo, automáticamente encuadro con las actividades vulnerables. Es bien importante por eso conocer y analizar cada una de ellas para saber si tengo que cumplir con las obligaciones o no, porque como vamos a ver a continuación, cada una tiene diversas particularidades, cada una tiene diversos umbrales, señala diversos montos. Entonces, muchas veces, aunque yo me dedique a alguna actividad vulnerable y no rebaso el umbral, no soy actividad vulnerable hasta ese momento. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ya comentaba yo, la ley, si ustedes la leen, particularmente el artículo 17, que es el que señala cuáles son las actividades vulnerables, es escueta, está redactada de una forma que no sabemos si fue a propósito o fue un error, ¿no? Pero nos deja muy abierto el camino. Entonces, justamente para combatir esta situación, es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha creado criterios que se van a encontrar en el propio portal antilavado. Ahí está el apartado donde se encuentran los criterios y las preguntas frecuentes que ha realizado la UIF respecto a las actividades vulnerables y a la propia ley antilavado, porque hay criterios de diferentes fracciones de la ley antilavado. Y bueno, si bien es cierto que son alguna forma para nosotros tener una guía, un camino, por así decirlo, una pauta para saber si estamos haciéndolo bien o no, también es importante destacar que estos criterios de la autoridad son solamente de carácter orientativo e informativo, no son vinculantes. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el propio tratamiento que le demos a los criterios, porque repito, cada supuesto es diferente y para evitarnos confusiones y demás, yo también siempre sugiero que en casos particulares se solicite la confirmación de un criterio en específico a la autoridad. Esto lo hacemos basándonos nuevamente en la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La autoridad te contesta y te confirma si eres actividad vulnerable, si no lo eres, temas de restricción de efectivo, etc. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los criterios de la autoridad también. Ahora bien, contamos con 16 giros, 16 actividades que son consideradas como vulnerables. ¿Por qué digo contamos con 16? Porque cuando inicia la ley antilavado en el año 2003, únicamente eran 15 actividades vulnerables. Sin embargo, en el año 2008, y además es la única reforma que ha sufrido la ley antilavado, se agregó la fracción 16 al artículo 17 para
señalar una nueva actividad vulnerable que a continuación vamos a comentar. Entonces, actualmente tenemos 16 actividades vulnerables. La primera la vamos a encontrar en la fracción 1 del 17, que señala que los juegos con apuestas, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, que se lleven a cabo al amparo de los permisos concedidos por la Secretaría de Gobernación y bajo el amparo de la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos, bueno, van a ser actividad vulnerable, pero en ciertos momentos. Van a ser actividad vulnerable, por ejemplo, cuando rebasen un monto de 29.126.50 y tendrán que dar el aviso correspondiente cuando rebasen un monto de 57.804.90. A ver, si ustedes están acompañándome con la lectura de la ley antilavado, vamos a ir viendo fracción por fracción. En cada fracción, estamos en la fracción 17, estamos en el artículo 17, fracción 1. En cada una señalan ciertos montos. Estos montos aún se encuentran señalados como salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, porque recordemos que es una ley que data del 2013 y que no ha sufrido modificaciones. Sin embargo, recordemos que con la desindexación del salario mínimo, bueno, todos los montos que vamos a tener o que vamos a manejar ya van a ser en UMAS, unidades de medida y actualización, la cual actualmente tiene un monto de 89.62. Entonces, todos estos montos, transfórmenlo ustedes a UMAS, con la UMA que tenemos a partir de febrero del 2021, y es como van a poder ir advirtiendo los momentos. Asimismo, cada fracción nos señala dos supuestos. Un supuesto para identificar, que también voy a comentar más adelante a qué me refiero específicamente, y un momento para dar aviso. Recordemos que ese aviso se tiene que dar a través del Servicio de Administración Tributaria, empadronándonos en el portal antilavado, como coloquialmente se le conoce, y que son justamente los avisos que vamos a dar y que la Unidad de Inteligencia Financiera se alimenta de ellos, ¿no? Para conocer la información. Entonces, es importante ese tema. En esta primera fracción consideraremos como venta de boletos, fichas o cualquier otro comprobante, bueno, pues aquellos recursos que permitan la realización de aquellas actividades vinculadas justamente con la práctica de juegos, apuestas, concursos o sorteos. Entonces, únicamente cuando yo rebase de estos montos de identificación y de aviso es cuando yo podría encuadrar con esta actividad vulnerable. Existen diferentes criterios enfocados a esta actividad que, repito, podrán consultar en el propio portal antilavado y que no me voy a detener porque si no, no me daría el tiempo. Pero bueno, la siguiente fracción se refiere que todos aquellos que emitan o comercialicen de manera habitual o profesional tarjetas de servicio de crédito, de tarjetas prepagadas o de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario y que, ojo, no sean emitidas o comercializadas por las entidades financieras, podrán caer en los supuestos de actividad vulnerable. ¿A qué me refiero? Todas aquellas tarjetas, por ejemplo, de crédito que te dan en una tienda departamental, ¿no? Tú estás formado en la fila de ropa y llegan y te dicen, oiga, ¿no quiere contratar esta tarjeta de crédito de nuestra tienda? Y es más, su compra ahorita mismo se la puede llevar con nuestra tarjeta. Esta tarjeta es una tarjeta, sí, de crédito, pero no está emitida, no está avalada por una entidad financiera ni a su vez por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, al ser una tarjeta de crédito que una tienda departamental creó, puede caer en estos supuestos. Entonces, es importante o pongo más bien este ejemplo para que podamos darnos cuenta a qué va enfocado. Y cada una de estos supuestos tiene sus propios montos en la ley, ¿no? Por ejemplo, para el caso de tarjetas de servicio de crédito, bueno, vamos a empezar a identificar al cliente cuando se rebasen los 72,114.10 pesos
y se va a dar el aviso correspondiente arriba de 115,161.70. Para las tarjetas prepagadas, que pueden ser, por ejemplo, estas tarjetas de cafetería o estas tarjetas que tú vas igual a una tienda y compras una tarjeta prepagada para regalársela a los novios el día de su boda y que ellos vayan y la cambien por el objeto que quieran, bueno, pues también podría recaer cuando haya montos que rebasen los 57,804 para la identificación y el mismo monto será para el aviso. Para los instrumentos de almacenamiento de valor monetario, bueno, también tenemos diferentes supuestos y podemos entender a estos como los monederos electrónicos, los certificados o los cupones en los que sin que exista un depósito previo del titular de estos instrumentos les sean abonados recursos, ya sea que provengan de algún premio, de alguna promoción, de alguna devolución, de algún programa de recompensas comerciales que ustedes seguramente han escuchado mucho y demás, ¿no? Entonces, esta fracción encuadra diferentes supuestos y cada uno va a tener umbrales y características diferentes. Asimismo, existen diversos criterios por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que ustedes pueden consultar en la página del portal antilavado. La fracción tercera del artículo 17 nos señala los cheques de viajero. Esta figura de cheques de viajero, y ustedes no me dejarán mentir, o al menos en mi personal punto de vista, no es algo que sea ya tan usual en México como lo fue en años pasados, ¿no? Esto quizá nos demuestre cómo la ley antilavado pues fue creada a través de otras leyes similares de diferentes países, ¿no? Porque, repito, esta no es algo que sea muy permeable en México, pero bueno, sin embargo, si alguien se dedica a la emisión o comercialización habitual o profesional de cheques de viajero y que también sean diferentes a las entidades financieras, tendrán que identificar siempre a sus clientes y tendrán que dar un aviso cuando rebasen de los 57,804. La fracción cuarta nos habla del ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos de créditos con o sin garantía que igual sean diferentes de las entidades financieras. Por lo tanto, si una sociedad mercantil se dedica a prestar de forma habitual dinero, tendrá que identificar siempre, porque aquí no hay un momento de identificación. Cuando la propia fracción no nos señala un umbral de identificación, es que automáticamente tengo que identificar. Y en estos supuestos, la mayoría de veces, pues vas a hacer actividad vulnerable per se, porque no tienes un monto de identificación del cual partir, ¿no? Vas a tener que dar los avisos correspondientes cuando rebases los 143,840 y esta fracción es una de las que hay que tener especial cuidado porque estoy segura que la mayoría de las sociedades mercantiles tienen en sus estatutos esta fracción, ¿no? En la que pueden comercializar, prestar, realizar mutuos, créditos para los fines de la sociedad, etc. Entonces, si no nos dedicamos a eso, bueno, ojo con eso, existen diferentes criterios por parte de la autoridad en los que ya ha señalado que en ciertos supuestos no vas a hacer actividad vulnerable y en otros sí, pero no tendrás las obligaciones como tal, ¿no? Uno de estos criterios que fue reformado a principios del año 2021 es justamente en esta fracción. ¿Por qué? Porque nos dice este criterio que en las operaciones de préstamo, de crédito o de mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial, son actividades vulnerables, pero están exentas de presentar los avisos, ya que únicamente se va a presentar un informe mensual, un informe en ceros, que va a señalar que va a cumplir con esta obligación, pero no voy a tener que presentar el aviso como tal. Esto es cuando se cumplan, por lo tanto tendré que cumplir con todas las obligaciones de ley
Y es cuando estas operaciones, cuando estos préstamos entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial sean por conducto del sistema financiero. Es importante destacar también que en temas de ley antilavado no existe la figura de partes relacionadas, que es una de las confusiones a las que generalmente me enfrento yo en las consultas, ¿no? Oiga, ¿es que estas empresas son partes relacionadas o no? Recordemos que la figura de parte relacionada es una figura que está más enfocada a los temas fiscales y aquí tenemos que irnos a la propia definición que se da de grupo empresarial, no de partes relacionadas. Entonces, este criterio, por ejemplo, nos señala que si empresas de un mismo grupo financiero se prestan a través de bancos o que tienen movimientos propios, pero de préstamos a través de instituciones financieras, sí serán actividad vulnerable, pero no tendrán que dar el aviso con operaciones normales que señala la propia, que es el aviso cotidiano. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situación y es justamente donde podemos advertir los criterios de la autoridad, ¿no? Que dices, oye, pero el criterio me deja peor parado de lo que ya estaba, en qué supuestos, es retroactivo, no lo es. Bueno, en estos casos recomiendo hacer la consulta directa a la autoridad para no generalizar, ¿no? El siguiente supuesto, que es aquellas personas físicas o morales que se encarguen, o más bien que presten servicios de construcción de manera habitual o profesional, servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o intermediación en la transmisión de la propiedad en los que se involucre la operación de compra y venta de estos inmuebles, serán de actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos monto de identificación. Si ustedes analizan la fracción quinta del artículo 17, nos señala que la identificación será siempre y que los avisos se darán después de los 719,200 pesos. Existen también diferentes criterios por parte de la autoridad que yo les recomiendo que ustedes consulten, porque no en todos los supuestos voy a hacer o voy a recaer en esta fracción, ¿no? Entonces es muy importante que se revisen, y también esta fracción yo creo que es la que nos permite advertir justamente cuál es la finalidad de vulnerables. Esta fracción nos dice que quienes se dedican a la venta de casas, bueno, van a hacer actividad vulnerable justamente porque cuando señalábamos que era vulnerable, son aquellos giros que estamos legítimamente constituidos, pero que podemos ser utilizados para que se lave el dinero sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona se dedique a lo que se dedique, necesita un lugar donde vivir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona que le vende una casa a alguien? Pues informarle a la autoridad que con fecha tal se le vendió una casa a tal, que tal persona tiene su domicilio en tal lugar, que estas son sus documentaciones que ya fueron previamente cotejadas, que la operación se pagó a través de estos momentos. Entonces, ese es un poco del sentido de lo que busca esta ley antilavado. También la fracción sexta nos señala que quien se dedique a la comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes en los que se involucren operaciones de compra y venta, serán actividad vulnerable y por lo tanto deberán identificar arriba de los 72,144 pesos y tendrán que dar el aviso correspondiente arriba de 143,840.10. La siguiente fracción señala que todos aquellos que se dediquen a la subasta o a la comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que también haya operaciones de compra o venta, bueno, serán actividad vulnerable y tendrán que identificar arriba de los 215,984.20 y tendrán que dar el aviso arriba de 431,520.30. Entonces, esto creo que nos permite advertir nuevamente pues los giros a los que están enfocados o a los que se está cuidando
que la gente que se dedica a alguna actividad ilícita no los utilice para lavar el dinero, ¿no? También las obras de arte tienen los propios criterios, entonces hay que tener cuidado. La fracción octava nos señala que la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, ya sean nuevos o usados, y ya sean aéreos, marítimos o terrestres, serán actividades vulnerables cuando se rebasen los 287.680.20 para la identificación y los 575.360.40 para el aviso. Es importante también que conozcan esto. El servicio de blindaje de muebles, tanto de bienes inmuebles como de vehículos terrestres nuevos o usados, van a ser actividades vulnerables y también tienen sus propios montos de identificación. La fracción 10 también nos señala que la prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, ojo, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores, serán actividad vulnerable, tendrán que identificar a sus clientes siempre y tendrán que dar el aviso cuando rebasen de los 287.680.20. Ahora, esta fracción 11 es también importante detallarla, porque si ustedes dan lectura a la fracción 11 del artículo 17 de la ley antilavado, señala que la prestación de servicios profesionales de manera independiente, en la que no se medie relación laboral con el cliente respectivo, y en aquellos casos que se prepare o se lleve a cabo en nombre y representación de un cliente alguna de las siguientes obligaciones, seremos actividad vulnerable. ¿Cuáles son estos supuestos o cuáles son estas operaciones? 1. Cuando actúes en nombre y representación de un cliente en la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Ojo, porque muchos brokers, muchos agentes inmobiliarios podrían recaer en este supuesto. Inciso B, en la administración o en el manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes. Muchas ocasiones abogados o administradores recaemos en este supuesto. Todos aquellos que manejen cuentas bancarias de ahorro o de valores de sus clientes, que en este caso pueden ser muchísimos contadores que trabajan de forma independiente, que no tienen relación laboral con el mismo, porque ustedes están prestando un servicio profesional independiente, pero les llevan la nómina, pero les llevan los tokens, pero tienen el manejo de las cuentas bancarias de la empresa, podrían estar recayendo en este supuesto. Todos aquellos que asesoren o que preparen la organización de aportaciones de capital, cualquier otro recurso para la constitución, operación, administración de sociedades mercantiles en general, o ya sea la constitución, la escisión, la fusión o la operación y la administración de personas morales, ya sea a través de diversos vehículos corporativos en donde se incluye el fideicomiso, podrán recaer en actividad vulnerable. Esta fracción 11 también es importante señalar que no tiene monto de identificación. Por lo tanto, al dedicarte o al caer en este supuesto, tendrías que cumplir con las obligaciones porque no tiene monto de identificación. El aviso se dará únicamente cuando el prestador de estos supuestos actúe en nombre y representación de un cliente y que se tenga alguna operación financiera que esté relacionada con las que ya vimos. Entonces, siempre y cuando haya una operación financiera inmiscuida en estas propias actividades, se tendrá que dar el aviso correspondiente. Este tema también de la fracción 11 ha dado mucho de qué hablar porque, si ustedes recordarán, en 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera publicó un criterio en el que señala que el outsourcing también está contemplado en estos supuestos.
¿no? Que independientemente de todas tus obligaciones fiscales, laborales y demás, las empresas o la gente que se dedica al outsourcing debía de cumplir con la ley antilavado. Esto, repito, a través de un criterio del año 2016 que fue confirmado en el año 2018, que además hace poco se mandó un recordatorio nuevamente en el portal antilavado de estas operaciones, y que bueno, qué mejor momento para confirmar lo anterior, cuando el día de ayer o de antier, la unidad de inteligencia financiera publicó la resolución por la cual se van a reformar, se van a modificar los formatos con los que se dan aviso, porque justamente los formatos para dar los avisos de la fracción 11 no incluían al outsourcing. Entonces decíamos, ¿quieres que reporte, pero no tengo forma o no tengo la forma puntual para hacerlo? Bueno, pues esto antier, ya se publicó esta modificación que se va a hacer estos formatos, y va a entrar en vigor a partir de septiembre del 2021 con todas las demás obligaciones que conlleva el outsourcing. Entonces, si había alguna duda de si el outsourcing entraba como actividad vulnerable, creo que la autoridad lo acaba de confirmar estos días con esta resolución. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, repito, porque el cumplimiento de la ley antilavado es independiente de las demás obligaciones que se puedan tener con diversas materias. Cada una se maneja de forma independiente, entonces hay que tener especial cuidado con lo anterior. También en la ley antilavado podemos advertir en la fracción 13 que la prestación de servicios de fe pública, como pueden ser los notarios públicos, los corredores públicos o pues algunas servidores públicos que la propia ley les confiera esta fe pública, también van a ser actividad vulnerable. Y justamente aquí, con esta fracción, podemos darnos cuenta de cómo todo se integra, ¿no? Por ejemplo, los notarios públicos tienen la obligación de avisar, de dar el reporte al SAT, que a su vez se da a la UIF, por ejemplo, del otorgamiento de poderes para actos de administración en carácter de irrevocable. Entonces, ahí vamos haciendo como el match. El notario avisa quiénes son o quiénes actúan o quiénes tienen estos poderes para actos de administración, y bueno, quien lo desarrolla como servicio profesional independiente y que no lo está reportando a la autoridad, bueno, la autoridad ya tiene los elementos necesarios para poder suponer de que se está haciendo esto y que no se está cumpliendo. Entonces, ojo, todo se va configurando porque a final de cuentas las actividades o los giros terminamos siendo parte del mismo círculo comercial, por así decirlo, ¿no? La fracción 13 nos señala la recepción de donativos, que además ya vimos que una de las propias recomendaciones de Gafi es señalar o tener especial cuidado en las donatarias. Bueno, por lo tanto, la fracción 13, del artículo 17 nos señala que la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro serán actividad vulnerable cuando rebasen el monto de 143.840.10 para la identificación, y se darán los avisos a partir de 287.680.20. Las donatarias también tienen sus propios criterios. También les sugiero y les reitero que es bien importante no quedarnos con la definición o con la lectura de la ley, sino que vayan a las definiciones de las reglas y del reglamento, que muchas veces ahí es cuando se señala a qué se refiere con ciertos supuestos. En la fracción 14 tenemos que también los agentes aduanales o los apoderados aduanales serán actividad vulnerable y tendrán que estar reportando supuestos que son básicamente los muy similares a los que reporta el notario público y a los que reportan las propias actividades vulnerables. Por otra parte, tenemos el caso del arrendamiento, ¿no? La fracción 15 nos señala que la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, el arrendamiento será actividad vulnerable cuando rebase de ciertos montos. Por ejemplo,
claramente lo podemos advertir en la fracción 15, que dice, si tú rebasas de 143,840 pesos, tendrás la obligación de identificar. Y si tú rebasas de 287,680.20, tendrás que dar el aviso. Entonces, yo creo que con esta fracción puedo dar el ejemplo de que no por dedicarme a algo voy a encuadrar inmediatamente con estas obligaciones. Si yo rento 2 locales comerciales por una suma total de 40,000 pesos, bueno, pues no soy actividad vulnerable porque no estoy rebasando el monto de identificación. Entonces, repito, cada una va a ser diferente y es bien importante señalar de qué se trata. Finalmente, y como ya lo comentábamos, se adicionó en el 2018 la fracción 16 que se refiere a los activos virtuales y que básicamente señala que el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras serán actividad vulnerable. También recordemos que en el 2018 se publicó la ley FinTech, que también regulariza a estos activos virtuales, entre los que podemos destacar al Bitcoin, que es el más conocido. Entonces, bueno, ya se tiene un marco regulatorio tanto por la parte de la comisión como la parte de actividades vulnerables y bueno, está enfocado a esos temas. Ahora, para ir aterrizando todo, ya vimos de manera muy general cuáles son las actividades vulnerables. Es importante también señalar que una vez que se termina la lectura del artículo 17, va a haber un segundo párrafo del artículo 17 que básicamente nos va a señalar los supuestos de acumulación. ¿A qué me refiero? Existen actividades que tendrán que tener un tratamiento especial cuando rebasen los montos de identificación. Dice el supuesto de acumulación en términos muy generales, que las actividades vulnerables que rebasen del monto de identificación, pero que no lleguen al monto de aviso, o sea, los que estén ahí en medio, por ejemplo, en el arrendamiento, una renta de 200,000 pesos, que sí identifico, pero no doy aviso, voy a tener que tener cierto control de esos 200,000 pesos para estarlo monitoreando en un plazo de 6 meses. Y una vez que se configure ese plazo de 6 meses, tendré que dar el aviso por la acumulación de los mismos. Este tema también es bien complicado y no puedo generalizar, porque hay supuestos en los que no se rebasa. Hay supuestos en los que primero se rebasa el umbral que se acumula en los 6 meses y hay supuestos en los que empecé la acumulación y no se configuró porque en los meses subsecuentes no se pagó. Entonces solo lo dejo en el tintero, pero tiene un tratamiento particular y especial para cada una de las actividades vulnerables. Hay que tener cuidado. Ahora, si yo soy actividad vulnerable, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que comentábamos en cada una de mis fracciones, identificar a mis clientes. Identificar a mis clientes es solicitarles la credencial o la documentación oficial para crearles un expediente. Yo debo de tener un expediente de mis clientes en los que los identifique, en los que sepa quiénes son, en los que corrobore que la información que me están dando sea real. Aquí existen diferentes supuestos. Por ejemplo, si no nada más fue mi cliente, sino que ya se estableció una relación de negocios, bueno, además le voy a solicitar más información como son su RFC, su CURP en su momento, en aquellos clientes. También, más bien en la identificación del cliente también tengo que preguntarle si ellos conocen o si ellos advierten o si ellos tienen conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario, de un beneficiario final, ¿no? Que la propia definición está tanto en la ley como en el reglamento. Entonces, una vez que yo identifico a mi cliente, repito, tengo que armar el expediente y es bien importante que ustedes conozcan las reglas de carácter general, porque las reglas de carácter general, en la parte final, en el apartado de anexos,
me va a señalar cuáles son los documentos y los datos que le voy a tener que pedir a cada cliente según sus propias características. Si es una persona física, si es una persona moral, si es un fideicomiso, etc. Y a partir de eso, nosotros podemos partir para crear nuestros formatos de identificación y recabar la información y documentación que sea la necesaria para cumplir con este tema. Esta documentación, estos expedientes, todo este análisis que nosotros vamos a tener de nuestros clientes, lo vamos a tener que custodiar por un plazo de 5 años. Asimismo, bueno, pues tenemos que dar los avisos correspondientes que también ya señalamos en qué momentos o cuando se rebase qué montos tenemos que dar los avisos, y esos avisos, repito, se dan en el portal antilavado que está habilitado o que habilitó el Servicio de Administración Tributaria, y para yo poder dar mis avisos, lo primero que necesito es darme de alta y designar un responsable del cumplimiento. En temas de avisos existen 3 tipos: los que son informes sin operaciones, que es, por ejemplo, en los casos en que yo reporto, en los que yo estoy dado de alta, pero no tuve actividades en este mes y tengo que dar un informe sin operaciones. Porque, ojo, una vez que uno se dio de alta en el portal antilavado, tiene la obligación de dar avisos mes con mes, a más tardar el día 17 del siguiente mes, siempre que esté dado de alta. Entonces, ¿qué pasa si yo no tuve operaciones, si yo no vendí una casa este mes? Bueno, tengo que dar un informe sin operaciones, pero de que debo de cumplir con el informe o con el aviso, eso ya es un tema principal, ¿no? Mi aviso con operaciones es cuando efectúe una operación y en el propio aviso le voy a detallar toda la información que la autoridad requiere. Aquí lo que ya comentábamos: a quién le vendí la casa, cómo la pagó, cómo se llama, cuál es su apellido, cuál es su correo electrónico, toda la información que está detallada en los anexos se tendrá que poner en los avisos. Y de la misma forma, el propio portal antilavado, si ustedes se van a la pestañita de actividades vulnerables, ustedes pueden descargar el propio formato para capturar estos avisos, y ahí se van a poder dar cuenta de la información que se va a requerir. Y bueno, también existe el aviso 24 horas, en donde tú le puedes hacer del conocimiento de la autoridad que tienes indicios o que hay suposiciones fuertes para advertir que se trata de operaciones de lavado de dinero. Finalmente, dentro de las obligaciones, tenemos la obligación de brindarle a las autoridades pues todas las facilidades para llevar estas visitas de verificación que ya comentaba. Estas visitas de verificación se dan de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y nada tienen que ver con las facultades de comprobación de la autoridad en términos del 42 del Código Fiscal, ni mucho menos. El procedimiento es totalmente diferente, hay que tener cuidado. Asimismo, hay otra obligación que no está contemplada en el artículo 18 de la Ley Antilavado, sino que vamos a encontrar hasta el artículo 37 de las reglas de carácter general, que señala que quienes realicen actividades vulnerables, además de aquellas obligaciones, deberán de contar con lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como criterios, medidas y procedimientos internos. Esto básicamente se le conoce como un manual. Es bien importante que este manual ustedes lo tengan a partir de los 90 días naturales de que se dieron de alta, y que sea un manual diseñado a la medida, que sea un manual hecho exclusivamente para su actividad vulnerable, porque, repito, cada una tiene supuestos y tiene situaciones particulares. Entonces, tiene que ser un manual de políticas y procedimientos en materia de prevención del lavado de dinero totalmente hecho para ustedes. ¿Ok? Ahora bien, el artículo 32 y 33 de la Ley Antilavado señala también supuestos en donde hay una restricción de efectivo. No todas las actividades vulnerables tienen restricción de efectivo, pero algunas sí lo tienen. Es importante que ustedes conozcan estos artículos para que adviertan, de acuerdo a la actividad vulnerable que realicen, si tienen algún monto para la restricción de efectivos.
Finalmente, los artículos 53 y 54 de la ley antilavado nos van a señalar las multas que se tienen o que se generan por el incumplimiento a la ley antilavado, que repito, pueden ser totalmente diferentes a los cumplimientos o a las multas que se tengan en materia fiscal, en materia de la Ley Federal del Trabajo. O sea, este cumplimiento es totalmente particular y tiene sus propias sanciones. En caso de que me lleguen a multar, es importante destacar que esa multa adquiere el carácter de crédito fiscal. Y en caso de impugnarlo, bueno, puede ser a través del recurso de revisión ante el órgano superior jerárquico del que impuso la multa, o vía juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces es importante destacar ese tema. Y ya para concluir, porque ya me estoy pasando de tiempo, nos vamos a ir con las novedades. ¿Qué viene? Ya lo comentábamos. La ley antilavado solo ha sufrido una reforma en el 2018 y que básicamente fue para adherir la fracción 16 del artículo 17 como una actividad vulnerable nueva a los activos virtuales. De ahí en fuera, esta ley, que data del 2012, porque es cuando se crea, no ha sufrido modificaciones. Evidentemente es necesario que se crean, bueno, que se actualice, que se reforme, por ejemplo, el tema de que seguimos manejando salarios mínimos en vez de UMAS, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también ya existen diversas propuestas de reforma a la ley antilavado. Una de ellas es la que presentó el senador Ricardo Monreal del Grupo Parlamentario de Morena ya hace unos años, en la que se destacan que se van a tener no más obligaciones, pero sí se va a tener que tener más cuidado en ciertos rubros que no estaban siendo atacados como tal para las actividades vulnerables. Por ejemplo, lo de persona políticamente expuesta es una obligación que hasta el momento está contemplada para las entidades financieras y los sujetos obligados que ya vimos hace un momento. Aquí, si bien es cierto que la propia UIF hace unos meses subió en el portal antilavado una lista para consultar personas políticamente expuestas, aún no es una obligación per se. Sin embargo, con esta reforma, bueno, pues ya se va a contemplar que tenemos que hacer esto. También se contempla que se tendrán que desarrollar programas de capacitación anual para empleados y funcionarios de alguna empresa que se dedique a algunas actividades vulnerables, que se deberá de contar con una auditoría interna o externa que evalúe el efectivo cumplimiento del régimen que se tiene. También se contempla establecer una sanción para aquellos que actúen como testaferros, como prestanombres, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Para no irme más allá con todo lo que va a haber o no, y más bien enfocarme a cómo todo parece indicar que vamos para allá, ¿no? Nos dice la propuesta de reforma que deberíamos o que se va a tener que contar con una auditoría interna o externa y se deberá de tener capacitación anual. Bueno, pues una de las preguntas que todos nos hacíamos era, ¿y quién va a hacer esta auditoría? ¿Quién va a ser el encargado de estos temas cuando no existe esta figura para las actividades vulnerables? Bueno, pues yo creo que la respuesta está en la reforma que se hizo a las reglas de carácter general de hace unos meses, del 30 de noviembre del 2020, en donde se señala en el artículo 34 bis que las personas físicas que realizan actividades vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento, que ya aceptaron esa designación de una persona moral, podrán obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento para la prevención y detección de actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, conforme a la convocatoria que emita y publique en el Diario Oficial de la Federación. También señala que esta certificación tendrá una vigencia de 5 años. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Bueno, a que se tendrá una certificación para actividades vulnerables que, ojo, las características aún no han sido publicadas.
Se publicó la reforma a las reglas de carácter general, sin embargo, los detalles aún no han sido a conocer. Sin embargo, el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha señalado que esta certificación tiene como objeto ser un mecanismo mediante el cual la UIF va a acreditar tanto a personas físicas, va a acreditar a personas físicas, ya sea porque seamos actividad vulnerable por nuestro propio giro o porque seamos los responsables designados del cumplimiento de alguna actividad moral, y que esta certificación tiene como objetivo establecer los parámetros y conocimientos básicos del régimen de prevención de lavado de dinero, ¿no? Está dirigida, nuevamente ya lo dije, a personas físicas que se dediquen por sí solas o a los que hayan sido designados como responsables del cumplimiento, y lo que busca es garantizar que se tenga un conocimiento mínimo necesario en materia de prevención de lavado de dinero, que se fortalezcan los mecanismos de prevención de lavado de dinero, que se fortalezca el cumplimiento técnico y que se dé una efectividad a las recomendaciones de Gafi de la última visita que se tuvo entre 2016 y 2017, y que, se promueva una formación de perfiles capacitados para el cumplimiento del régimen en la materia. Justamente con este tema yo cierro, el cual me parece de suma importancia porque ya lo señalamos, para las entidades financieras y para los sujetos obligados de supervisión y vigilancia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí existía desde hace muchos años una figura de cumplimiento. Sin embargo, las actividades vulnerables no teníamos esa figura. Y yo creo que esta unificación de sectores es necesaria, creo que va a traer buenos resultados, o al menos así lo espero. Sin embargo, no podemos adelantarnos hasta no conocer las disposiciones, cómo se va a hacer, los criterios, y será un tema que seguramente en los próximos meses dará mucho de qué hablar. Hay que estar muy pendientes de esta publicación de las bases en el Diario Oficial de la Federación, porque estoy segura que la mayoría de ustedes y su servidora, tendrá que estar obteniendo esa certificación para actividades vulnerables. Yo les dejo mis datos por si tienen alguna duda adicional, y ahora sí estoy a sus órdenes para temas de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Tere, no sé si me puedan ayudar a leer las preguntas. Claro que sí, licenciada. De hecho creo que nadie ha escrito de momento alguna pregunta. Lo que sí habían comentado era el contacto para realizarle algunas dudas. Yo me imagino que ahí ya sería alguna asesoría. Como usted mencionaba, ya vienen ahí los datos, y las personas, ya le podrán mandar algún correo electrónico para que la puedan contactar, y ya dependiendo del caso usted pueda ver la cuestión, ¿no?, de alguna asesoría o según sea el caso. ¿Alguien más, si tiene alguna pregunta que quisiera realizar, aprovechar estos minutos que nos ha estado otorgando la licenciada Graciela? Ok, de igual forma ya tenemos el contacto de la licenciada Graciela. Muchísimas gracias como siempre, licenciada, por su participación. Es un honor contar con su colaboración en nuestros cursos, talleres y eventos. Esperamos muy pronto poderla ver también por acá en el puerto. Ya extrañamos un evento presencial. En cuanto se pueda y me inviten, estaré encantada de participar con ustedes como siempre. Por favor, saludos al contador Osvaldo, a toda la audiencia, y les agradezco mucho la atención. Claro que sí, muchísimas gracias, licenciada. Ya sabe que por acá la esperamos como siempre con muchísimo gusto. Y recordarles a todos que seguimos con las ponencias. El día de hoy por la tarde, en punto de las 4, tendremos un invitado especial de la Prodecon. Les invitamos a que no se la pierdan, y comentarles también y recordarles el material estará disponible a partir de la próxima semana a través de nuestra página web www.coritl.com. Ahí podrán adquirirlo.
Y pues bueno, también no olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, incluso en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse que van a poder enterarse de muchos de los cursos que hemos tenido y pues bueno, también todo lo que viene en los próximos meses. Mi nombre es Teresa Villalobos del corporativo Cori Tax and Legal y en representación del IBT les doy las gracias y nos vemos por la tarde. Muchísimas gracias, licenciada.